personal de Agudos que, bueno, tuvo un caso de coronavirus conocido el día martes, pero bueno, ellos seguramente han aplicado estos protocolos. Se conoció la noticia de que han separado a 110 profesionales aislados, mejor dicho, no separados, sino que han aislado por cuestión de protocolo. Estamos en comunicación con Pablo Maciel, es secretario gremial de SECOP y trabajador de allí del hospital médico. Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Facundo te saluda. Hola, ¿qué tal, Facundo? Buen día. Buen día. Pablo, bueno, ¿cómo están en principio ustedes con todo esto, no? ¿Cómo les ha impactado? Bueno, en principio, como bien mencionaste vos recién, esto activó el protocolo y eso implica muchísimo trabajo en cuanto a reconstruir, digamos, todos los días para atrás un trabajo sobre todo que realiza el área de epidemiología y de infectología para poder detectar todos los contactos estrechos que según protocolo del Ministerio de Provincia deben ser aislados por un periodo de incubación completo que son 14 días. Todos estos trabajadores y trabajadoras aislados por el momento no tienen ningún síntoma, están todos bien de salud. Eso es muy importante. Si alguno presentara síntomas, tiene que ser testeados según lo que indica el protocolo. Pero bueno, lógicamente este tipo de situaciones extraordinarias o inesperadas, si se quiere, porque esto sucedió con una paciente que nunca estuvo encuadrada, entró por otra patología, no estaba encuadrada como un caso sospechoso, por lo tanto no estaba en el área designada para pacientes con COVID-19. Bueno, todas estas situaciones obligan a repensar y a rever los protocolos, cosa que venimos haciendo desde que comenzó la pandemia, y en este caso, digamos, una de las cosas que ayer se discutió tanto en el comité de crisis del hospital como en el comité de crisis provincial, donde participa nuestro sindicato, fue ampliar el protocolo en cuanto a la utilización de los elementos de protección personal, no solamente en la asistencia de los pacientes que ingresan como caso sospechoso, sino también para los pacientes que ingresan por otras patologías. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado es ampliar, por ejemplo, la utilización de los barbijos N95, que son los barbijos más sofisticados para el manejo de la vía aérea en absolutamente todos los pacientes. Pero bueno, es la dinámica de la pandemia, situaciones que nos van apareciendo y que obligan a tomar todo este tipo de medidas. Te tengo que decir que el hospital sigue operativo porque, por un lado, la redistribución del personal, nosotros estamos funcionando con equipos de trabajo que se van rotando para tener reserva, y con la incorporación de 56 profesionales en las últimas semanas, hemos logrado que no tengamos que disminuir la capacidad de atención, ¿no es cierto? Pablo, ahí leía que todavía no determinaron bien dónde pudo haber contraído el virus la persona. Claro. No lo determinaron, no saben si lo tienen ustedes ahí dentro del hospital tampoco. Claro, eso se va a saber con el tiempo. De todos modos, el área de epidemiología hace toda una reconstrucción del historial, para sacar alguna conjetura. Todavía no hay ninguna certeza de cómo, de dónde se contrajo el virus. Puede haberlo incubado, puede haber entrado en el periodo de incubación. La paciente entró por un cuadro neurológico agudo muy grave, falleció por eso. Pero bueno, puede haberlo contraído dentro del hospital. Eso lo vamos a saber con el tiempo. Si el virus está dentro del hospital, tendría que aparecer algún brote, ¿no?, dentro del hospital, que por ahora no lo tenemos. Bien. La familia de esta mujer, ¿cómo está? ¿Tuvieron contacto? ¿Tienen conocimiento? ¿Le fueron testeados también los familiares? Sabemos que el control de foco lo está haciendo el área de epidemiología, y el hospital está en permanente contacto con la familia y con todos los que
sea necesario. Acá el protocolo lo que determina es, siempre que hay cualquier caso que sea confirmado, hacer un control de foco rápidamente, que eso es fundamental en esta etapa de la pandemia, en donde hay que tratar de controlar cada foco, pero todo eso está en marcha según protocolo, sí. Bien. Pablo, ¿ustedes están pidiendo que más testeos para ustedes, para el personal de salud, que los testeen? Bueno, nosotros hemos planteado desde SICOP el testeo del personal aislado, previo a la reincorporación. Bien. Y esto es motivo de mucho análisis y mucho debate científico, porque, digamos, hay escasa evidencia con respecto a las ventajas y desventajas. Nosotros el método más importante, si se quiere, para detectar el virus es la técnica de PCR para buscar ARN viral. Está claro que en las personas que tienen síntomas, fiebre, tos, dificultad respiratoria o alteración del gusto y el olfato, esta técnica tiene una alta sensibilidad, quiere decir que es poco probable que dé negativo en un paciente infectado, pero que esta sensibilidad de la prueba se derrumba en las personas asintomáticas. Claro. Quiere decir, si yo no tengo ningún síntoma, la sensibilidad se derrumba entre un 40 y un 90%, o sea, puede dar muchos falsos negativos. Entonces es motivo de discusión si hasta dónde es útil testear a alguien que no tiene ningún síntoma. Aún así, sabiendo esta baja sensibilidad, nosotros hemos planteado que antes de reincorporar al personal, luego de pasados los 14 días, sean testeados, para tener mayor certeza, y porque si pesquisamos a alguno que fue positivo, evitamos reincorporarlo y prolongamos el aislamiento. Claro. Claro. Pero bueno, eso está en plena discusión. Ahí hay un comité de asesores en el Ministerio de Salud de la provincia con especialistas muy reconocidos de la ciudad y de la provincia que están trabajando en eso. Estamos hablando con Pablo Maciel, médico clínico del Hospital San Martín, ¿no? Secretario gremial de SICOP. Pablo, respecto de insumos, ¿cómo están ustedes con respecto a eso? ¿Les está llegando? ¿Les llegaron de calidad? ¿Cómo están? Bueno, ayer fue motivo también del comité de crisis, que se hizo un repaso del estado actual. Por el momento tenemos todos los insumos que constituyen los equipos de protección personal, situación que hace un mes atrás era muy complicada, o sea, teníamos escaso material. Hoy tenemos el material. Va a depender de dos cosas de aquí en adelante. Por un lado, el flujo con el que sigan ingresando los insumos, y por el otro lado, el flujo de pacientes que tengamos con esta patología, ¿no? Pues estamos hablando en una situación en la que hemos tenido solamente 2 pacientes confirmados internados en el hospital, pero nadie sabe cómo van a ser las semanas que vienen, ¿no? Ahí está la incertidumbre, así que bueno, desde SICOP estamos haciendo un relevamiento permanente en toda la provincia, porque no queremos que ningún profesional trabaje sin las medidas necesarias de protección. Pablo, vos como profesional de la salud, ¿no? Yo soy un comunicador, soy un periodista, no soy muy lego en esto de pandemias y en esto de lo que son las enfermedades, ¿no? Digo, ahí escuchó mucho que dicen que el pico viene fines de mayo, principios de junio. En La Plata estamos teniendo crecimientos leves, pero lo estamos teniendo. ¿Esto es normal en el transcurso de la pandemia? ¿Es habitual que pase? Mira, cada país está desarrollando su propia curva. Tiene que ver con las distintas estrategias. Lamentablemente no ha existido una estrategia global para todo el mundo, para un problema que es mundial. Acá cada país está eligiendo su propia estrategia, y nosotros venimos con una buena curva.
observamos con un poco de preocupación cómo se ha flexibilizado la cuarentena, por un lado por la liberación de algunas áreas de la economía, pero por el otro lado también porque la sociedad le está costando mucho, sobre todo en los sectores más vulnerables, mantener el aislamiento social. Claro. Eso inevitablemente se va a traducir en un aumento de casos. Ya lo estamos viendo, pero sabemos que este movimiento que vemos en la calle hoy, dentro de 14 días, va a tener un reflejo, un impacto en el número de casos, y después una preocupación especial por las zonas, digamos, los focos más peligrosos, que son los asentamientos, los lugares cerrados como los geriátricos, y después el personal de salud, de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí. Bueno, de estos casos en La Plata, el 60% son trabajadores de salud, Pablo, ¿no? Y eso preocupa bastante, ¿no? En los casos que tenemos en nuestra región. Sí, en La Plata hemos tenido una cifra muy por arriba del promedio mundial y del promedio país, con mucho contagio horizontal dentro de nuestro propio personal, que tiene que ver con múltiples causas, digamos. Ahí juega un papel la falta de protocolos ajustados, de capacitación, de elementos de protección, pero hay un factor adicional que otros países no tienen, que es el multiempleo al que estamos sometidos. La mayoría de nosotros tiene 2 o 3 trabajos, y no en todos los establecimientos tenemos la misma disponibilidad de equipos de protección y demás. Y además que si alguno de nosotros es portador asintomático, va llevando el virus y sembrando las distintas instituciones de salud. Así que bueno, es un problema a pensar, porque en este contexto, en esta pandemia, el multiempleo que padecemos nos está jugando en contra claramente. Claro. Justo, ¿no? A eso te quería consultar, a qué se lo atribuís. Y claro, vos salís de un hospital, te vas a tu consultorio o viceversa, y después vas a otra clínica, y ahí está el tema, ¿no? Porque ahí es difícil determinar por ahí a dónde se contrajo el virus. Es difícil, claro, es difícil después ubicar el inicio de un brote donde fue, y además que nos trae otro problema, que es, por ejemplo, un terapista, se nos enferma un terapista, y no deja un lugar vacío en una terapia, por ahí deja 3 terapias vacías, claro. O sea, porque hace guardia el lunes en el hospital, el miércoles en una clínica y el sábado en otra. Entonces son 3 lugares a cubrir. Así que bueno, es un tema que de Cicop lo estamos marcando mucho, porque siempre hemos planteado la necesidad de mejores salarios para tener un solo trabajo, pero bueno, en este contexto hay que tomar alguna medida. Con respecto a las bajas temperaturas que se vienen, ¿no? ¿Alguna recomendación en particular para la ciudadanía, para la población, respecto al invierno que se nos viene? Las recomendaciones son las mismas que venimos haciendo desde el principio. El aislamiento general, al no tener vacuna, es la herramienta fundamental. La distancia social, la utilización de barbijo, el lavado de manos. No se sabe, no está claro el impacto del cambio de temperatura en la velocidad de diseminación del virus. Sí está claro el impacto que tiene mantener la distancia social en la velocidad de diseminación, así que hay que mantener las mismas recomendaciones generales. Perfecto. Pablo, muchas gracias, y bueno, ojalá esté todo bien ahí en el policlínico. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse por el tema. Hasta luego. Pablo Maciel, médico y secretario gremial de Cicop, médico clínico, trabaja ahí en el Policlínico San Martín, así lo conocemos.